Hola y bienvenidos a Través de la Biblia con Les Feldick. Un ganadero y agricultor de Oklahoma, Les Feldick, ha estado enseñando clases de Biblia al estilo casero durante 20 años en Iowa, Oklahoma y Texas. El estilo único de enseñanza bíblica de Les Feldick ha hecho que los libros de la Biblia cobren vida. Cuando les está enseñando, es tan interesante que la gente dice que el tiempo parece volar. Y ahora, aquí está Les Feldick. Está bien, empecemos. Todos listos de nuevo y vamos a aprovechar el tiempo porque estos 30 minutos pasan volando. Voy a llevarte de vuelta si quieres a 1 Corintios capítulo 15 y vamos a saltar justo donde lo dejamos en nuestro último programa, que sería en el versículo 23. Mientras buscas eso aquí, y para aquellos de ustedes en casa, porque queremos recordarles nuevamente que tenemos todos los programas disponibles en video, en pequeños libros y ahora en los audios. Y si estás interesado, solo mándanos una nota y te enviaremos la información. De nuevo, tenemos tantas preguntas que llegan. Bueno, ¿quién apoya? Bueno, nadie excepto todos y solo. Porque no mencionamos el dinero ni pedimos, no significa que no tengamos que pagar nuestras cuentas. El tiempo en televisión no es barato, pero hemos descubierto que nunca hemos tenido que pedir dinero. Ahora no tenemos mucho dinero. Tengo a mi contable aquí atrás y más de una vez ha dicho, Les, solo tenemos 350 en el banco, así que tenemos que tener eso en cuenta. Así que no funcionamos con un gran superávit, pero sea lo que sea, solo agradecemos a Dios por todos ustedes que escriben y por todos ustedes que apoyan. Quiero decir, es simplemente irreal. Iris y yo casi lloramos de vez en cuando por la gran cantidad de apoyo, de sus cartas y sus contribuciones, y lo he dicho antes y lo diré de nuevo, a menos que se vuelva mucho más grande, leemos cada una de las cartas que llegan. No pienses ni por un minuto que no lo hacemos. Y algunos de ellos, ya sabes, si tienen preguntas y demás, las leemos 2 o 3 veces. Pero nos encanta que nos escribas. Nos encanta escuchar lo que está sucediendo en tu situación. De acuerdo, ahora volvamos a 1 Corintios capítulo 15 y volvamos a leer el versículo 23. Pero cada hombre en su propia compañía o orden es la palabra en la versión King James. Y luego, como vimos en nuestra última media hora, eso significa que Cristo y los primeros frutos fueron el primer pequeño grupo de personas resucitadas. Y luego vino la cosecha principal, que siento que es el cuerpo de Cristo, aquellos que han sido salvados durante esta era de gracia. Y luego, después de que la tribulación haya cumplido su curso, entraremos al reino por 75 días adicionales. Luego los santos del Antiguo Testamento, que por supuesto incluirían a Daniel y a todos los demás, y los santos de la tribulación, serán resucitados en su compañía. Está bien, pero antes de continuar, como dije en el primer programa de esta tarde, tengo las líneas en la pizarra. Ya ha pasado mucho tiempo desde que puse mi línea de tiempo ahí, y sé que esto ha abierto muchos ojos a lo largo de los años al ver cómo históricamente el plan de Dios a través de las edades simplemente sigue desarrollándose. Para darte primero una idea de hacia dónde voy con mi línea de tiempo, supongo que tendré que llevarte lejos de 1 Corintios y volvamos a Salmos 2 por un segundo. Y todo el camino de regreso a los Salmos, el segundo capítulo al que siempre me he referido como el esquema, el Antiguo Testamento, programa no profético. Ahora, he comentado en este programa un montón de veces que toda profecía verdadera está dirigida solo a la nación de Israel y generalmente, tal vez no siempre, pero generalmente, esa profecía estará dentro de un marco de tiempo. En otras palabras, la primera verdadera profecía dada en el Antiguo Testamento fue cuando Dios le dijo a Abraham que los hijos de Israel terminarían en una tierra que no era la suya y que estarían en esclavitud. Y él estaba hablando, por supuesto, de Egipto y cómo después saldrían y regresarían a la tierra de Canaán. Ahora, esa fue una profecía distintiva de lo que sucedería años más adelante, pero lo puso en un marco de tiempo, 430 años, ¿ves? Y luego llegas al capítulo 9 de Daniel, y Daniel escribe que se han determinado 490 años sobre tu pueblo, Israel,
Y ahí viene la profecía de nuevo, llevándonos a la crucifixión, y ahí es donde obtenemos nuestra idea de los 7 años de tribulación. Esa fue una profecía concerniente a Israel. Ahora, no hay nada en el Antiguo Testamento profético o de otro tipo que lo conecte con la iglesia, que es su cuerpo. No hay una palabra en el Antiguo Testamento sobre un periodo de tiempo de 1900 y pico de años en el que Dios esté llamando predominantemente, no exclusivamente, pero predominantemente a los gentiles. No hay una palabra. Y si la gente pudiera simplemente entender eso, ya tendrían la batalla medio ganada. Pero está bien, ahora en el Salmo capítulo 2, entonces vemos el breve esquema de este programa profético del Antiguo Testamento dado al judío. Está bien, comenzando en el versículo 1, ¿por qué los gentiles o los no judíos? ¿Por qué se enfurecen? ¿Y por qué la gente? Bueno, naturalmente solo hay un grupo más de personas en la humanidad y esos son los judíos. Así que si los gentiles se enfurecen, entonces los otros tendrían que ser los judíos. Y ellos imaginan una cosa vana. Y luego el versículo 2, los reyes de la tierra se establecen y los gobernantes, es decir, de Israel, tomen consejo juntos. Ahora recuerda, aunque Pedro solo culpa a los judíos en Hechos capítulo 2, no podemos simplemente culpar a Israel por la crucifixión. Los romanos lo llevaron a cabo. Los judíos lo exigieron, pero los romanos lo llevaron a cabo. Así que aquí está la palabra juntos. Lo hicieron en conjunto. Y así juntos hacen consejo contra el Señor y su ungido y dicen, rompamos sus ataduras, es decir, el deseo de Dios de gobernar, rompamos sus ataduras y echemos de nosotros sus cuerdas. En otras palabras, rechazaron su oferta de ser el rey, ya lo sabes. Y ese fue el alcance completo de su ministerio terrenal. Él había venido en cumplimiento de todas estas profecías de que Israel tendría al Hijo Divino de Dios como su rey, su Mesías y Redentor, pero lo rechazaron, lo crucificaron. Pero Roma estuvo involucrada, ¿ves? Ahora entonces el versículo 4, el que está sentado en los cielos, en otras palabras el Dios Trino, todavía está vigilando sobre todo esto. Él está sentado en los cielos y se reirá de la necedad y la estupidez, si puedo usar la palabra, de la humanidad, que aquí tenían al rey. Él podría haber establecido su reino. ¿Pero qué hicieron con él? Lo mataron, lo crucificaron, dijeron, fuera con él. No queremos que tal hombre reine sobre nosotros. Está bien, ahora sigue leyendo. Él los tendrá, es decir, el Señor tendrá a estas naciones en burla. Ahora el versículo 5, entonces. En otras palabras, después de haber rechazado al Mesías, lo han matado. Entonces, Él, Dios, les hablará, es decir, a las naciones del mundo, así como a Israel en su. ¿Qué ira? ¿Ves? Aquí está la profecía sobre los últimos 7 años de tribulación. Él les hablará en su ira y los atormentará, en su gran desagrado. ¿Y cuál es el siguiente evento? Pero he establecido a mi rey, ¿dónde? En la santa colina de Sión. ¿Y dónde está eso? Jerusalén, justo al sur del monte del templo. Y es desde Sión, ¿ves? Que Cristo va a reinar en su reinado de 1000 años. Está bien, ahí tienes tu profecía del Antiguo Testamento, entonces tu cronología, en pocas palabras. Ahora déjame ponerlo en la pizarra y tal vez puedas entenderlo un poco mejor. Regresamos a Adán, por supuesto, aquí en 4000 a.C. Intentaré hacer esto un poco más grande para que la gente pueda verlo en la cámara. Aquí tenemos a Adán. La raza humana ha avanzado ahora durante 1600 años. 1600 años desde Adán hasta el siguiente gran evento en el cronograma de Dios, que es el diluvio. El diluvio de Noé, que desde el lado inverso, por supuesto, será alrededor de 2400 antes de Cristo. Ese es el diluvio. Ahora, esto es en términos generales. Sé que puedes reducirlo un poco año tras año, pero en términos generales, la raza de Adán existió durante 1600 años o hasta 2400 antes de Cristo. Y luego tuviste el diluvio. Muy bien. Los 3 hijos de Noé salen del arca y entran en una creación completamente nueva. Eso ocurrió como resultado del diluvio. Entonces, durante 200 años repoblaron y se quedaron allí en el Medio Oriente. Y luego
en total rebelión contra lo que Dios había instruido para dispersarse y repoblar el planeta, se reúnen en la Torre de Babel bajo un hombre llamado Nimrod. Ahora, en Babel, en una total rebelión nuevamente contra la autoridad de Dios, la torre no estaba destinada, por supuesto, a llevar ladrillos y piedras hasta el cielo, pero ¿qué era? Era un lugar de religión donde podían, literalmente, usurpar el trono de Dios religiosamente. Y ese, por supuesto, siempre ha sido el objetivo de Satanás. Y esa era toda la idea en la Torre de Babel. Iban a reemplazar las cosas que Dios había instruido con las cosas que ahora Satanás iba a promover. Y ahí es donde cada religión pagana, mitológica, culta y falsa, incluso las que existen en el planeta hoy, tiene sus raíces. Y me has oído enseñarlo una y otra vez, cada religión falsa tiene sus raíces en la Torre de Babel. Estaba leyendo, creo que alguien me lo dio, creo que fue en el libro del mes de Reader's Digest sobre este culto en Japón, donde pusieron gas venenoso en los subterráneos aquí hace algún tiempo. Bueno, ¿dónde crees que fue el viejo que se convirtió en el gurú de ese culto para su supuesta iluminación? ¿A los Himalayas? ¿Y a quién encontró en los Himalayas? Un gurú budista que supuestamente le dio la iluminación, supuestamente, y él regresa a Japón y comienza este culto. Bueno, ya puedes ver, pasas directamente por el budismo y pasas por estas otras religiones orientales y cuáles son sus raíces, la Babel. Y así cada culto que existe en el planeta esta noche, no me importa quiénes son o qué son, todas las religiones paganas, todas las religiones mitológicas que existen, siempre han existido, todas sus raíces regresan directamente a la Torre de Babel. ¿Está bien? Uno de los grandes momentos destacados, por supuesto, la economía del Antiguo Testamento, y así Dios los dispersó. Todos conocen el relato de Babel y significa confusión. Está bien, entonces pasaron otros 200 años y una vez más Dios hace algo totalmente diferente. Él saca a este hombre Abraham, esta corriente principal de la humanidad, y él da origen a la nación de Israel por acto de un Dios soberano. Esto no sucedió por accidente, pero Dios, de manera soberana, saca del flujo principal de la humanidad al hombre Abraham, como fue llamado primero, y le promete la nación de Israel. Ahora, esto responderá a la pregunta que recibo tan a menudo, de una forma u otra. Algunos escribirán y dirán, bueno, ¿dónde comenzó la nación de Israel? He tenido otros que escriben y dicen, bueno, ¿dónde comenzaron los gentiles? Bueno, ahora lo responde, ¿verdad? La línea gentil, tal como entendemos a los gentiles, es este flujo principal de la humanidad proveniente de Adán, de los 3 hijos de Noé, pasando por las naciones dispersas en la Torre de Babel, y simplemente siguen adelante. Este es el flujo gentil de la humanidad, y de ese flujo de humanidad, Dios sacó a la pequeña nación de Israel por virtud de separar al hombre. Abraham, quien como he comentado antes no era judío, nació de padres sirios. Sus hermanos eran sirios, ¿tú lo sabes? Y cuando Isaac subió a Harán para conseguir una esposa de su tío, ¿qué era Rebeca? Bueno, ella era siria. Y luego, más tarde, Jacob sube y consigue a su pequeña esposa de su tío, Labán. ¿Y qué era Labán? Él seguía siendo sirio. Pero por virtud del decreto de Dios y la obra de soberanía de Dios, declara que este hombre, Abraham, ahora es el padre de la raza judía. Y así, si alguna vez te has preguntado, ¿dónde comienza el judío? Comenzó cuando Dios separó a Abraham de su familia en Ur de los caldeos y a través de su esposa, que tomó de Ur una media hermana. Él tiene al primer hijo, Isaac. Siempre les digo a las personas, supongo que si quieres ser realmente técnico, el primer verdadero judío sería Isaac, pero, sin embargo, Dios se refiere a Abraham.
como el padre del pueblo judío, a pesar de que él provenía de una de las otras nacionalidades. Muy bien, así que ahora la nación de Israel ha hecho su aparición. Y desde Génesis 12, ahora esto es lo que es tan asombroso. Todos los primeros 11 capítulos de Génesis, verás, cubren los primeros 2000 años de la historia humana, solo en 11 capítulos. Y luego en el capítulo 12 de Génesis tenemos entrega del pacto de Abraham, y casi me he contenido. Usarlo demasiado porque no quiero desgastarlo. Pero no creo que haya nada más importante en todo el Antiguo Testamento que este pacto que Dios hizo con Abraham, como se le llama al principio, en el 2000 a.C., para dar lugar a la nación de Israel. Ahora, Israel, por supuesto, de acuerdo con todas las promesas de Dios, iba a ser una nación que Dios prepararía y usaría. Ahora regresa conmigo, si puedes, a Génesis, y echaremos un vistazo breve a lo que ya he repasado en Génesis 12. Como dije, esto ha estado en nuestros programas anteriores, y para aquellos que han comprado cintas, tengo que disculparme un poco, que vas a obtener lo mismo en esta cinta que obtuviste en una de las anteriores. Pero para el beneficio de todos aquellos que no tienen las cintas, me siento obligado a repasar esto una vez más. Génesis capítulo 12, comenzando en el versículo 1. Ahora el Señor Jehová había dicho en el capítulo 11 a Abraham: sal de tu país y de tu parentela y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Ahora tengo que detenerme ahí. Mantén tu mano en Génesis y pasa a Josué. Justo después de Deuteronomio, Josué, el último capítulo, que es el número 24. Mantén tu mano en Génesis. Vamos a volver enseguida. Josué 24. Porque quiero que veas de dónde vino realmente Abraham. Estoy esperando a que las páginas dejen de pasar. ¿Está bien? Ahora ves, tengo que hacer eso porque me guío por lo que escucho de la audiencia, y escribirán tantas veces. Me alegra que esperes a que la audiencia del estudio lo encuentre, porque eso me da tiempo en mi sala de estar. Así que, por eso espero. Está bien, Josué 24, versículo 1. Y Josué reunió a todas las tribus de Israel en Siquem y llamó a los ancianos de Israel y para sus jefes, para sus jueces, sus oficiales, y se presentaron ante Dios. Y Josué dijo a todo el pueblo así: dice el Señor Dios de Israel: vuestros padres, vuestros antepasados, habitaron al otro lado del río en tiempos antiguos. Incluso, ¿y recuerdas quién era? El padre de Abraham. Incluso, el padre de Abraham y el padre de Nahor, y ellos, todos, Abraham, Taré, Nahor, Harán, evidentemente, era el otro hijo, y todos ellos servían ¿qué? Otros dioses, con minúscula G. Entonces, ¿qué eran? ¿Idólatras? ¿Ves? Abraham o fue criado en la idolatría. Ahora, cuando Dios le habló, entonces volvamos a Génesis 12, cuando Dios le habló, y Esteban en el capítulo 7 de los Hechos nos da la impresión de que Dios visiblemente, porque esa es la palabra que usó cuando se apareció, de la palabra griega optomai, cuando se apareció a Abraham, que Abraham vio a Dios en forma física, y Dios, o el Señor, como lo llamamos ahora, le dijo a Abraham, lo que ves ahora en Génesis 12, ¿está bien? Él dice, aléjate de tu país, de tus parientes y de la casa de tu padre, porque sepárate de estas religiones falsas. No puedes servirme cuando estás bajo el mismo techo. Que los idólatras, ¿está bien? Entonces, en el versículo 2, aquí viene el pacto abrahámico, y haré de ti una gran nación. Ahora, quiere recordar aquí en las antigüedades, cuando Israel sale de Egipto, y siempre he enseñado eso, era un número de personas, entre 3 y 7 millones, así que quieres ponerlo en el medio, alrededor de 5 millones.
No había otra tribu o nación en ninguna parte del Medio Oriente que se acercara a eso. Quiero decir, simplemente no alcanzaron un número tan grande. Y así, en los números de la antigüedad, Israel fue la nación más grande en esa área del mundo en 6 millones de personas. Está bien, y esta fue la promesa de Dios, que haré de ti una gran nación, te bendeciré y haré grande tu nombre. ¿Serás una bendición? Bendeciré a los que te bendigan, maldeciré al que te maldiga, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra, que por supuesto es la promesa de la venida del Redentor. Está bien, ahora entonces pasa la página un poco, si puedes, y el versículo 15 en el capítulo 13. Ahora vemos la siguiente parte de este pacto abrahámico. No solo serían una nación, personas, sino que ahora Dios tendrá que ponerlos en un área geográfica de tierra. No pueden simplemente continuar en la esclavitud en Egipto. Si van a ser una nación de personas a través de la cual Dios va a trabajar, tienen que estar dentro de sus propias fronteras. Está bien, aquí viene. Versículo 14 del capítulo 13, el Señor le dijo a Abraham después de que Lot se separó, levanta ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás, hacia el norte, hacia el sur, hacia el este, hacia el oeste. Y quieres recordar, si nunca has estado en Israel antes, pero justo a lo largo de la columna vertebral de ese pequeño y estrecho trozo de tierra, entre el Mediterráneo y el río Jordán, hay montañas. Y así, aquí está Abraham en la zona alta. Y Dios dice, ahora Abraham, mira tan lejos al sur, tan lejos al norte, al este y al oeste como puedas mirar. Todo él, versículo 15, porque toda la tierra, mira, porque toda la tierra que ves, a ti la daré y a tu descendencia. Para siempre. Está bien, ahora entonces lleguemos hasta, oh Dios mío, por cuestión de tiempo, apenas sé a dónde ir a continuación, pero vayamos a Génesis 46. Esa probablemente sería una buena opción. Vayamos a Génesis 46. Ahora, ha pasado el tiempo, pero todavía está dentro de ese marco temporal de la profecía. ¿Eso fueron 430 años? Y dentro de ese marco temporal, Israel se ha convertido en una nación. Están en esclavitud en Egipto. José ha llegado a la cima del gobierno. Todos conocen la historia de José y su grano, y Israel o Jacob está allí en el Negev, que es desierto, y está a punto de morirse de hambre. No, comida. Están en una hambruna. Han pasado casi 7 años. Está bien. Así que el versículo 1 del capítulo 46 dice, entonces Israel o Jacob emprendió su viaje con todo lo que tenía y llegó a Beerseba. Eso está allí al sur de Jerusalén, a unas 70, 80 millas, y ofreció sacrificios al Dios de su padre, Isaac, y Dios habló a Israel o Jacob y le dijo, Jacob, y él respondió, aquí estoy. Ahora, mira este mandato, casi un total opuesto a lo que le han dicho hasta ahora. Se le dijo que no dejara la tierra de la promesa y que Dios lo bendeciría, pero ahora mira lo que dice Dios. Jacob, versículo 3, él dijo, yo soy Dios, el Dios de tu padre. No temas ir a Egipto, porque allí, en Egipto, haré de ti una gran nación. ¿Lo hizo? Sí. Y así Jacob termina en Egipto con todos sus hijos, y salen 215 años después, como dije, 5, 6, 7 millones de almas. Está bien, ahora en solo unos segundos, supongo que nos quedan. Quiero que te detengas en Éxodo capítulo 19. Éxodo 19. Oh, ¿tenemos unos minutos? ¿Está bien? Éxodo 19. Ahora, pasado el tiempo, otros 215 años. Y ahora Moisés ha llevado a los hijos de Israel fuera de Egipto. Los 430 años ya se han completado y vemos a la nación reunida alrededor del monte Sinaí. Y ahora Dios se está preparando para hacer algo totalmente diferente a lo que ha hecho antes. Y apuesto a que la mayoría de la gente ni siquiera lo piensa. ¿Sabes que desde Génesis 1 hasta Éxodo 20 nunca hubo ninguna lista escrita de cosas que se debían y no se debían hacer por parte de Dios?
en cuanto a lo que los hombres podían y no podían hacer. Sabes que no ha habido ni un solo elemento de adoración instituido por Dios hasta que llegamos aquí. Oh, lo sé, probablemente trajeron sacrificios, pero en cuanto a tener un sistema de adoración organizado, no ha habido ninguno. Así que aquí tenemos algo que nunca ha sucedido antes, que Dios le dice a la nación de Israel, eso Él les va a dar les va a dar el sacerdocio, les va a dar todo el sistema de adoración sacrificial. ¿Y con qué propósito? Para hacerles conscientes de la santidad de Dios, para hacerles conscientes de su soberanía y para hacerles conscientes de que Dios los está preparando para un papel futuro en medio de toda la idolatría pagana que ahora los rodeaba por todas partes. Ahora quiere recordar que todo el mundo estaba sumido en la idolatría, excepto por los descendientes de Abraham. Está bien, ahora mira lo que dice en Éxodo 19, comenzando en el versículo 5. Éxodo 19, comenzando en el versículo 5. Los hijos de Israel acamparon al pie de la montaña. Moisés está allá arriba hablando con Dios y esto es lo que Dios le dice. Ahora, por lo tanto, sí. ¿Ves? Ahí está la condición. Si obedeces mi voz de verdad y guardas mi pacto, el que está a punto de dar, el pacto de la ley. Si guardas mi pacto, entonces serás un tesoro peculiar para mí sobre todos los pueblos. ¿Qué tiene eso que ver con la nación de Israel? Así como tengo al león en la pizarra, los eleva fuera de esa corriente principal de la humanidad y los coloca en ese lugar de relación de pacto como el pueblo elegido y favorecido de Dios. Ahora sabemos que cuando llegamos al libro de los Hechos, cuando Pablo mencionó la palabra gentiles a esa audiencia judía, ¿qué pasó? ¿Tuvo un alboroto, un disturbio? Bueno, todo comenzó, por supuesto, con buenas intenciones, que Dios tenía la intención de que esta pequeña nación de personas fuera un pueblo particular de valor que pudiera usar para alcanzar a todos esos paganos. Ese era todo el concepto. Está bien, ahora míralo de nuevo en Éxodo 19. Así que dice, eres un tesoro para mí por encima de todos los pueblos. ¿Y por qué podría Dios hacer eso? Porque toda la tierra es mía. ¿Qué es Él? Él es soberano. Oh, no puedo enfatizar eso lo suficiente. Que Dios es soberano. Él creó esta bola de cera y puede hacer con ella lo que quiera. Y el hombre puede agitar su puño en su cara todo lo que quiera. Y nunca disminuirán la soberanía de Dios. Y así, en soberanía, les dice a la nación de Israel, los he hecho de un valor intrínseco para mí porque el mundo es mío. ¿Está bien? Ahora viene la promesa de que si ellos fueran obedientes, Dios dice, seréis para mí. Ahora está hablando a la nación de Israel y seréis para mí un reino, ¿qué? Sacerdotes. Y cualquiera que sepa algo sobre religión, ¿cuál es el papel de un sacerdote? ¿Es un intermediario? ¿Ves? Cada judío debía ser una persona preparada para ser un intermediario en el futuro entre el mundo pagano que los rodeaba y el Dios de Israel. ¿Está bien? Y seréis para mí un reino de sacerdotes, una nación santa o apartada. Estas son las palabras que debes hablar a los hijos. Israel. Ahora, la mayoría de las personas no pueden entender que este es el propósito de Israel, que debían ser un reino de intermediarios. Gracias por ver A través de la Biblia con Les Feldick, un estudio bíblico semanal. Si deseas más información sobre los ministerios Les Feldick, un estudio bíblico en tu área, o sobre este programa, escribe a Les Feldick Ministries, Ruta 1, Caja 760, Quinta, Oklahoma 724-5152. Esa es la Ruta 1.
Caja 760, Quinta, Oklahoma 74552. A través de la Biblia con Les Feldick es apoyado por los espectadores, y tu donación es apreciada. Gracias, y asegúrate de sintonizar la próxima vez para A través de la Biblia con Les Feldick.